Hay personas que conoces y que después de pasar tiempo con ellas generan algo muy específico que es difícil de nombrar con precisión. No es exactamente que la conversación haya sido la mejor de tu vida. No es que hayan dicho algo que no puedas olvidar. Es algo más sutil y más duradero que eso. Cuando se van o cuando te vas tú, hay una parte de ti que ya quiere que vuelva a ocurrir. No lo decides, simplemente lo notas. Y al mismo tiempo, hay personas con las que el tiempo compartido fue perfectamente correcto, agradable incluso, y sin embargo cuando termina no queda nada que tire hacia el siguiente encuentro. No hay nada malo que señalar, pero tampoco hay nada que jale. La diferencia entre esas dos experiencias no está en lo que esas personas hicieron durante el tiempo que pasaste con ellas, está en lo que te dejaron cuando se fueron. Y eso que te dejaron no es un recuerdo específico ni una impresión concreta, es un estado, una sensación residual de haber estado en un lugar donde fuiste genuinamente visto, genuinamente escuchado, genuinamente presente de una forma que pocas interacciones permiten. Hoy vamos a entender qué genera ese estado y por qué es tan raro como es. Empecemos con algo que la neurociencia de las relaciones documenta de forma consistente. Las interacciones sociales no se almacenan en la memoria principalmente como secuencias de eventos, se almacenan como estados emocionales. Recordamos con mucho más nitidez cómo nos sentimos durante un encuentro que lo que se dijo o lo que ocurrió con precisión. Y lo que determina si queremos repetir un encuentro no es la evaluación racional de si fue útil o interesante, es la calidad del estado que dejó. Esto explica por qué hay conversaciones que objetivamente fueron sobre temas importantes y que sin embargo no generan el deseo de repetirlas. Y hay conversaciones sobre nada en particular que dejan algo que hace que quieras volver. La diferencia no está en el contenido, está en el estado que generaron mientras ocurrían y que quedó después de que terminaron. El comportamiento que genera ese estado no es una técnica, no es una habilidad de comunicación en el sentido convencional, es algo mucho más específico, la capacidad de hacer que la persona que está contigo se sienta más ella misma durante ese tiempo que en la mayoría de sus otras interacciones. Eso requiere explicación porque no es intuitivo. La mayoría de las personas, cuando intenta que alguien quiera volver a verla, se enfoca en sí misma, en ser más interesante, más divertida, más memorable, en decir algo que impresione, en crear un momento que se recuerde. Todo ese esfuerzo, aunque comprensible, está orientado en la dirección equivocada, porque lo que genera el deseo de volver no es haber estado con alguien interesante, es haberse sentido más uno mismo mientras estabas con esa persona. Si este análisis te está resonando, suscríbete al canal ahora. En Mundo Seducción seguimos explorando estas dinámicas cada semana con la profundidad que merecen. ¿Qué hace que alguien se sienta más sí mismo en una interacción? Hay 3 componentes concretos que aparecen de forma consistente cuando se analiza este fenómeno. El primero es la ausencia de juicio percibido. No el juicio explícito, que es fácil de detectar y evitar, sino el juicio implícito que se percibe en la forma en que alguien escucha, en los comentarios que hace, en las preguntas que elige no hacer, en la rapidez con que redirige la conversación cuando el otro dice algo que no encaja con su esquema de cómo deben ser las cosas. Las personas que generan el deseo de volver tienen una calidad de presencia que no evalúa constantemente, que puede sostener lo que el otro comparte sin necesitar convertirlo en algo diferente, sin necesitar corregirlo, mejorar el relato o añadir perspectiva no pedida. Esa ausencia de juicio percibido es profundamente rara y profundamente bienvenida por el sistema nervioso de quien la experimenta. El segundo componente es la expansión. Las personas con quienes quieres volver no te comprimen. No te hacen sentir que hay partes de ti que no caben en la conversación, que hay temas que hay que evitar, registros que hay que moderar, versiones de ti mismo que no son bienvenidas en ese espacio. La interacción con ellas tiene una calidad expansiva.
Salen cosas que normalmente no salen. Se dicen cosas que normalmente no se dicen. Se llega a partes del pensamiento o del sentir que en otras conversaciones no aparecen. Y esa expansión no la crean ellas de forma activa. Es el resultado de que su presencia no comprime. El tercero, y este es el más sutil y el más poderoso, es que te devuelven una imagen de ti mismo que te gusta. No de forma aduladora, no diciéndote que eres maravilloso, sino prestando atención a las partes de ti que tienen valor real, haciendo preguntas que asumen que tienes perspectivas que valen la pena explorar, respondiendo a lo que dices de una forma que comunica que lo que acabas de decir fue genuinamente interesante para ellas. Esa experiencia, la de ser visto como alguien que vale la pena ver, es una de las más nutritivas que puede ofrecer una interacción humana. Y cuando alguien te la da de forma consistente, volver a estar con esa persona deja de ser una opción y se convierte en algo que el sistema nervioso busca de forma activa. Hay algo que vale la pena nombrar con claridad, porque es la raíz de todo lo anterior. Estos tres componentes, la ausencia de juicio percibido, la expansión y la devolución de una imagen valiosa de uno mismo, no se pueden producir de forma deliberada y calculada. No puedes decidir no juzgar a alguien y simplemente dejar de hacerlo si internamente la forma en que procesas a las personas incluye evaluación constante. No puedes crear un espacio expansivo si tu propio estado interno durante la interacción está orientado principalmente a gestionar tu propia imagen o a conseguir algo del intercambio. Lo que hace que las personas con este efecto lo tengan no es que aprendieron a comportarse de cierta manera. Es que han llegado a un punto donde sus propias necesidades en la interacción son lo suficientemente bajas como para que la mayor parte de su atención y su energía pueda dirigirse genuinamente hacia el otro. No necesitan la validación del encuentro para sentirse bien. No necesitan ser el centro. No necesitan que la conversación vaya en una dirección específica para sentirse cómodos. Y toda esa atención liberada de sus propias necesidades está disponible para ver realmente a quien tienen enfrente. Vamos a los errores más frecuentes porque hay formas de intentar generar este efecto que producen exactamente lo contrario. El primero es el interés performativo, el intento de parecer muy interesado en el otro, de hacer muchas preguntas, de asentir con frecuencia, de repetir partes de lo que dijeron como señal de que escuchaste. Todo eso puede mejorar la percepción superficial. Pero si el interés no es genuino, si las preguntas se hacen como técnica y no como curiosidad real, si el asentimiento es automático y no el resultado de haber procesado lo que se dijo, la persona que está enfrente lo detecta. No siempre puede articularlo, pero queda con una sensación de que la interacción fue correcta sin ser real. Y lo correcto sin ser real no genera el deseo de volver. El segundo error es confundir hacer sentir bien al otro con decirle lo que quiere escuchar. Hay personas que intentan generar conexión y afecto siendo siempre agradables, validando todo, evitando cualquier fricción. Eso no genera el estado que hace que alguien quiera volver, genera comodidad temporal. Y la comodidad temporal no deja el mismo residuo que la autenticidad. Las personas con quienes más quieres volver no son las que siempre te dicen lo que quieres escuchar. Son las que te dicen lo que realmente piensan, con calidez, y confían en que la relación puede sostener eso. El tercer error es buscar generar el efecto en la despedida en lugar de en el transcurso. Hay personas que invierten mucho esfuerzo en cómo terminar un encuentro, en la última impresión, en el comentario memorable de cierre. Pero el estado que hace que alguien quiera volver no se construye en los últimos 5 minutos. Se construye durante todo el tiempo compartido, en cada momento de atención genuina, en cada pausa sostenida, en cada respuesta que demostró que lo que el otro dijo fue realmente procesado. ¿Cómo se trabaja esto de forma concreta? Lo primero es reducir la agenda personal en las interacciones. Ser honesto sobre cuánto del tiempo que pasas con alguien está orientado a conseguir algo, ya sea aprobación, información,
entretenimiento, validación, y cuánto está genuinamente disponible para la otra persona. Esa honestidad es incómoda, pero necesaria, porque es el punto de partida real. Lo segundo es desarrollar curiosidad genuina por las personas específicas con las que estás, no curiosidad genérica sobre la gente. La curiosidad genérica produce preguntas genéricas que generan respuestas genéricas. La curiosidad específica, la que nace de haber prestado atención a algo particular de esa persona en particular, produce preguntas que nadie más haría, y esas preguntas son las que generan la experiencia de haber sido realmente visto. Lo tercero es trabajar la tolerancia a no ser el centro durante el encuentro. Muchas personas sienten, aunque no lo articulen, una incomodidad cuando la atención está durante demasiado tiempo en el otro y no en ellas. Esa incomodidad las lleva a redirigir la conversación hacia sí mismas de formas que a veces no son evidentes. Aprender a estar cómodo en el rol de quien principalmente escucha, quien principalmente pregunta, quien principalmente sostiene el espacio para que el otro se expanda, sin que eso genere ansiedad interna, es una de las habilidades más difíciles y más transformadoras que existe en las relaciones. Para cerrar, hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad después de los encuentros importantes. No qué impresión causé, sino cómo se fue la otra persona. ¿Se fue más abierta o más cerrada que cuando llegó? ¿Se fue habiendo dicho cosas que normalmente no dice, o se fue habiendo cuidado lo que decía? ¿Se fue sintiéndose vista o sintiéndose evaluada? La respuesta a esas preguntas te dice más sobre el tipo de presencia que ofreciste que cualquier evaluación de cómo te fue a ti. Y cuando la respuesta consistente es que las personas se van más abiertas, más ellas mismas, con algo que no esperaban dejar en esa conversación, el deseo de volver no es algo que tengas que generar, es algo que simplemente ocurre. Porque al final, lo que hace que alguien quiera volver a verte no es lo que encontró en ti, es lo que encontró en sí mismo mientras estaba contigo. En el próximo video vamos a explorar algo que conecta directamente con este ciclo. Cómo todo lo que hemos visto, el control, la atención, la seguridad y la conexión, converge en un solo elemento que define el tipo de presencia que tienes en la vida de los demás a largo plazo. Lo que viene es la síntesis de todo este trabajo. Dale clic cuando termines este.